Bueno, damos por iniciada entonces esta clase, la tercera clase de programación, donde vamos a trabajar con una mecánica parecida a la de todas las clases. En primera instancia vamos a repasar lo que hicimos la clase anterior, lo profundizamos un poco y después continuamos viendo un tema nuevo, ¿sí? Bueno, ¿qué vimos la clase anterior? Principalmente, además de un repaso de variables, escribir, leer y operaciones, además de eso vimos principalmente estructuras de decisión, ¿sí? Es decir, vimos la principal estructura de decisión fue la estructura si, entonces, o como se la denomina acá en C y en prácticamente todos los lenguajes, la estructura if, ¿sí? La estructura if lo que nos permite es realizar una determinada acción si se cumple con una determinada condición, ¿bien? Como toda estructura de decisión. Como para entrar arrancando motores, vamos a tratar de hacer el ejercicio, no me acuerdo qué número de la clase pasada, pero el ejercicio que decía que si una persona tipea el 1, mostramos por pantalla el lunes. Si una persona tipea el 2, mostramos martes. Y así hasta que si una persona tipea el 7, mostramos la palabra domingo, ¿sí? Y si tipea cualquier otro número que no sea ningún número del 1 al 7, marcamos o mostramos por pantalla, mejor dicho, un mensajito de error, ¿sí? Bueno, ¿cómo les parece que hacemos eso con lo que sabemos hasta ahora? ¿Sí? ¿Cómo harían eso con lo que sabemos hasta ahora? O en base a lo que trabajaron en la clase pasada. Efectivamente, la mejor respuesta es hacerlo con un switch, pero no lo vimos, ¿sí? Por eso les pregunto cómo lo harían con lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Ahí cambié un poquito el color a ver si ven mejor los comentarios. Esto es lo que tenemos que hacer. Efectivamente, la respuesta con lo poquito que sabemos hasta ahora es hacerlo con varios switch, ¿sí? Así que vamos a ver cómo lo haríamos con lo que sabemos hasta ahora, es decir, con un if. Bueno, para eso primero hacemos nuestro clásico printf preguntando el número que queremos. Ingresar un número, ¿sí? Ese número lo guardamos en una determinada variable entera, así que define una variable entera que se puede llamar edad, ¿sí? Lo podríamos hacer antes del printf, así nos queda siempre igual. Ahí estamos. Y ahora hacemos el scanf con los argumentos en el orden. Ojo con esto, que varios de los que entregaron por ahí no lo hicieron de todo bien. Es porcentaje de, indicando que lo que vamos a leer es un entero, coma, el ampersand, con o sin espacio, da igual este. Al lado del ampersand la edad, punto y coma. Es fundamental que acá no pongan ningún espacio y que en la máscara tampoco pongan espacios, ¿sí? Va comilla, porcentaje de, comillas, sin espacios. Eso les puede generar errores. De esta forma, alguien tipea un número, se lo guarda en edad y con esa edad que tenemos, ¿por qué la llamo edad? Podríamos llamar número. Sí, yo ya estoy pensando en el próximo ejercicio que voy a hacer, pero vamos con este. Vamos a llamarlo número a la variable, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos con las condiciones. Decimos que si el número es exactamente igual a 1, realizamos una determinada acción. En este caso la acción es un printf. Podemos dejar un rengloncito, una flechita y decimos lunes, ¿sí? Esto se cumple únicamente si el número ingresado por la persona es el 1, ¿sí? Si es el 1, mostramos lunes. Y bueno, como ya mencionaron varios por ahí, efectivamente lo único que hay que hacer es repetir esto 7 veces para las 7 opciones: el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, como siempre me falta uno, el 7. ¿Sí? Sin mucha creatividad, se imaginarán que efectivamente tengo que cambiar todas las palabras: domingo, sábado, viernes. Muy aburrido esto, creo que se entendió, pero no importa. Jueves, miércoles y martes. Compilamos y ejecutamos por primera vez, a ver si no cometí ningún error de sintaxis. Y vamos a ver, por ejemplo, voy a tipear el número, no sé, el 3. Esperen que aumente un poquito el tamaño de la pantalla. Esperen un segundo. Ahí la consola no se ve, ¿no? Vamos, 36. Ahí me zapé, me parece, pero no importa. Ahí tenemos la consola. Vamos a ingresar un número, ¿sí? El número que voy a ingresar va a ser el 3, por ende debería salir miércoles. 3 y efectivamente miércoles.
Bueno, parecería estar funcionando bien y tiene una dificultad moderada porque es algo que ya estuvimos trabajando. Entonces yo ahora les pregunto, ¿cómo harían para que muestre un mensaje de error si yo no tipeo ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7? O sea, si no tipeo ninguna de las opciones válidas, ¿cómo harían para mostrar un mensaje de error? Lo que dice ahí en primera instancia Malena está bastante bien, porque es lo primero que uno pensaría, porque el else justamente es el si no. O sea, si no se cumple lo primero, a realizar lo segundo. Eso sería el else. Ahora la pregunta es, ¿dónde ponemos el else? ¿Y cómo? Si se fijan, el else, pongan donde lo pongan, supongamos que lo ponemos acá, ¿no? Vamos a suponer que de verdad el else es la verdadera respuesta, ¿no? Supongamos que lo ponemos ahí, else error. Lo que tienen que entender del else, que lo dijimos la clase pasada, pero lo repetimos porque vale la pena. El else se ejecuta cuando no se cumple el if anterior, ¿sí? O sea, este else se ejecuta si no se cumplió este if, ¿sí? No le interesa qué le pasó a los otros. Por ende, si por ejemplo tipeo el número 2, el número 2 me cumple con esto, no me cumple con el 7, me va a tirar error, ¿sí? Porque se ejecuta si no se cumple este if, ¿ok? Y si tipeo el, qué sé yo, el 23, el 23 no entra en ninguno de estos if, por ende no entra este, por ende se ejecuta el else y eso sí estaría bien. El problema es que se va a ejecutar si ya ingresó a uno de los if anteriores al 7, va a ingresar también al else y eso no es lo que queremos, ¿sí? Cadena de if tampoco, peor todavía. Me aventuro a decir que peor. ¿Por qué? Porque cadena de if quiere decir que entro a una opción si ya había entrado a otra. Por ejemplo, yo no puedo poner este if dentro de este. ¿Por qué? Porque voy a entrar al 2 solamente si ya entré al 3 y eso no lo quiero, ¿ok? Lo que sí se podría hacer y no es del todo prolijo sería un solo if con el 1, si no, o sea, else, si no, y ahí ponemos si no, si el número es igual a 2, martes. Y ahora sí, si no, si el número es igual a 3, miércoles. Y así sí podemos seguirlo de forma anidada, ¿sí? No sé si eso era lo que te referías, Malena. Eso sí podríamos hacerlo. Un único sí, y en la negativa de ese sí, varios else anidados, ¿ok? No sé si a eso te referías. Eso efectivamente funcionaría. Como ya notarás, va a quedar espantoso y va a ser muy difícil mejorar el código si vos lo haces de esa forma y va a ser muy difícil entenderlo, ¿sí? Porque vas a tener tanto sí y sí no que va a costar entender dónde es que estás entrando y en qué momentos, ¿no? Así que esa no es la mejor solución, pero es cierto que funcionaría. Lo que dijo por ahí Manu, eso está bien, está mejor incluso lo que dice Manu, a menos que no lo haya entendido. Y es un nuevo if que sea para cuando el número sea distinto al 1, distinto al 2, distinto al 3, distinto al 4. ¿Sí? Eso se puede escribir de varias formas. Si el número es distinto del 1 y... Bueno, y ahí seguimos, ¿no? El número es distinto del 2... Dije 2 y escribí 3, pero no importa. Y el número es distinto del 3, ahora sí. Bueno, y esto sí, 7 veces. Esto sí tiene mejor aspecto, ¿sí? Si bien se lo ve espantoso también, tiene un mejor aspecto lógico, por lo menos. Sería mucho más fácil de entenderlo y poderlo seguir. Así que esto sí funcionaría. O sea, si el número es distinto de todos estos, ahí sí tiro el mensajito de error, ¿sí? Esto funcionaría y estaría mejor que lo que le había dicho Malena anteriormente. ¿Por qué mejor? Porque es más fácil de entender, ¿sí? Acá estoy diciendo que si el número es distinto a las 7 posibilidades, hace otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende que este es un poquito mejor? El while no, el while no tiene nada que ver con todo esto. El while es una estructura de repetición y no una estructura de decisión, ¿sí? Y lo otro que preguntaron por ahí, el switch case también no vale usarlo porque todavía no lo vimos, pero efectivamente es mejor. Ok.
Bien, entonces se entiende que esto es mejor, ¿sí? Se entiende que esto lógicamente es mejor, o sea, está bastante más entendible, ¿sí? O sea, esta es una opción, pero no lo voy a hacer porque ya estamos viendo que estoy gastando como 3 líneas de renglones para realizar esto, ¿sí? Pero lo dejamos como una opción válida, se los dejo comentado, esto es válido. Media fea la sintaxis de la condición, pero es válido, ¿sí? Esto quiere decir distinto. Y la mejor opción, por ahora de las que leí, es la que dijo alguien por ahí, Martín Barnes, si no me equivoco. La mejor opción por ahora, con lo poquito que sabemos, es esta. Es decir, si el número que ingresé es menor que 1, o en su defecto, el número que ingresé es mayor que 7. ¿Sí? Si pasa esto, quiere decir que efectivamente el número ingresado no es ningún día, por ende podría mostrar el mensajito de error. ¿Ok? Así que esta sería la mejor opción que tenemos por ahora, con lo poquito que sabemos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si ingresó alguno de los 7 números, buenísimo. Si puso un número mayor a 7 o algún número menor que 1, no es ningún día. Así que mostramos el error. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo lo ven? Bien, perfecto. Bueno, como ya habrán notado, no es para nada prolijo, elegante ni profesional hacer este tipo de cosas, ¿sí? Cuando uno tiene que tomar múltiples decisiones en base a una única condición, ¿sí? Porque a mí lo único que me está importando es cuál es el estado que va tomando la variable número, ¿sí? Es lo único que me importa. No estoy haciendo una gran condición acá adentro. Simplemente estoy evaluando los resultados de la variable número. Cuando uno está sujeto a esas circunstancias, es mejor utilizar la estructura lógica que alguien mencionó por ahí. Vamos a hacerla. Es mejor la estructura lógica que se denomina switch case, ¿sí? Que es una estructura lógica que está ligada... le voy a borrar esto. No, lo dejo. Es una estructura lógica, se llama switch case, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que vimos en el ingreso, solo que en el ingreso lo vimos con el nombre según sea, ¿sí? Así que el switch case es el análogo al según sea del curso de ingreso, que es básicamente la separación en casos, ¿sí? Vamos a ver cómo era la sintaxis de esto. La sintaxis de esto es de la siguiente forma. Uno tiene que escribir switch, entre paréntesis, la variable con la que va a trabajar. Nosotros tomamos las decisiones por medio de la variable número, ¿sí? Por medio de la variable número siempre tomamos distintas decisiones. Así que dentro del switch ponemos justamente la palabra número. O sea, vamos a tomar decisiones en base a los casos que tome la variable número. Abrimos y cerramos las llaves y trabajamos sobre esto. Así que vamos a trabajar acá adentro. Entonces ahora uno lo que hace es analizar los casos. Para eso ponemos case, espacio, y vamos analizando cada caso. Por ejemplo, case 1, 2 puntos. O sea, si estamos en el caso que el número vale 1, lo que realizamos es nuestro querido printf. Lo tengo acá, printf lunes, ¿sí? Puntico. Entonces, si el número vale 1, hago printf lunes. Y bueno, como imaginarán, de esta forma, 7 veces. Para los 7 días. Estamos viendo que lamentablemente la repetición sigue estando, pero vemos que es una cuestión estética y mucho más entendible que el if, ¿no? Esto es muchísimo más claro. Si estamos en el caso 1, lunes, caso 2, martes, caso 4, viernes, ¿ok? Entonces esta es la forma de realizar este tipo de problemas. Cuando uno tiene que tomar decisiones sobre el estado de una única variable. ¿Sí? Cuando las acciones vienen definidas por una única variable, ahí uno puede realizar el switch case.
¿Ok? Esto claramente queda mucho más prolijo. Además tiene muchas otras virtudes que ahora las vamos a ir viendo. Ahora vemos lo que dice Alan, pero el case es únicamente para números y para char, para un solo char, no para palabras, ¿sí? Podés poner una A, podés poner una B, no podés poner Alberto, ¿sí? Una sola letra sí funciona, pero no para colecciones de letras. Pero igual ahora lo vemos. Por ahora sepan que funciona para números, ¿bien? Bueno, como lo ven así, funciona bien. De hecho, lo voy a probar con el 7. Voy a ingresar el número 7. Y desde ya que debería mostrar domingo. Vamos, ingreso el 7, Enter, domingo. Está todo funcionando joya. Y creo que estamos todos de acuerdo en que es una opción mucho más válida que la anterior, ¿no? Es mucho mejor nos quedó. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo tipeo el 3, por ejemplo? Apretamos play y tipeo el 3. ¿Qué les parece que va a aparecer acá por pantalla? Si tipeo 3, ¿qué va a aparecer? Bueno, es bastante claro. ¿Qué aparece al tipear el 3? Miércoles. Bueno, es cierto, aparece el miércoles. El problema es que aparece el miércoles y muchas otras cosas más. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Si yo tipeo el 3, entro al caso 3, se ejecuta el printf del 3, el problema es que se ejecuta todo lo que está abajo también. Y eso es un problema, ¿sí? Porque no interpreta que el caso 3 termina acá, ¿sí? Lo que falta para terminar bien la estructura del switch case es justamente la palabrita esta que dijo por ahí Martín, que es la palabrita break. Break quiere decir cortar o terminar el caso. O sea, el caso 1 hace lo que yo quiero que haga y cuando termina tengo que poner break. De esa forma evitamos que también haga las cosas que están abajo. ¿Qué nos pasó antes? Ingresé al caso 3, se ejecutó el caso 3. El problema es que también se ejecutaron todos los de abajo y no nos gusta que ocurra eso, ¿sí? Cuando tipié el 7 funcionó bien, de hecho se los mostré a propósito. ¿Por qué? Porque funcionó, mostró el domingo y no mostró más nada. ¿Por qué? Porque abajo no hay más nada. Pero si justo entraba en un caso intermedio iba a mostrar todo lo anterior. Ahora sí podemos compilar nuevamente y vamos a ver que efectivamente funciona y funciona muy bien. Vamos a tipear el 3 y solamente muestra el miércoles. Entonces es fundamental que siempre que entren a un case, que no se olviden de poner el break cuando justamente termina el caso. Una pregunta que me suelen hacer es: ¿solamente hay que poner una sola instrucción dentro de un case? No, desde ya que uno pone la instrucción que quiera, ¿no? No es solamente una. ¿Sí? Puede haber tantas instrucciones como uno desee. Bien, por ejemplo, el caso 1 muestra el lunes y además muestra todo esto. Y después hace el quiebre. Entonces el corte del caso es cuando uno lo desea, ¿sí? Todo lo que está acá es el caso 1. Bien, ¿se entiende entonces un poquito el funcionamiento? El punto y coma va después del break. Es una instrucción, ¿sí? Va al final de todo. Entonces yo acá pongo que pueden poner más de una instrucción. Entonces esto sería nuestro switch case. Bien. Bueno, ya lo probamos con números, lo probamos con enteros. Créanme que funciona también para flotantes y para dobles. No hay ningún cambio importante. Pero bien, ahora les podría hacer la misma pregunta que les hice antes con los if, ¿no? Y les pregunté, ¿cómo hacemos para mostrar un mensajito de error si no se tipió ni ningún número del 1 al 7? ¿Cómo hacemos? No tienen por qué saberlo porque nunca vieron el switch case, pero sepan que es mucho más sencillo. Simplemente uno pone default, o sea, por defecto. Si no se cumple nada de esto, por defecto realizo una determinada acción. Entonces, por defecto, printf error. Entonces es mucho más sencillo que toda esa parva de if que habíamos realizado anteriormente. Entonces, si no se cumple nada de esto, tiro un mensajito por defecto, el default. Compilamos, consola, y voy a tipear, qué sé yo, el 22. Aprieto enter y efectivamente me dice error porque no entró a ninguno de los 7 casos, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Entonces vemos que esta estructura switch case es mucho más óptima para este tipo de
de actos, ¿sí? Es decir, para acciones que vienen definidas por el estado de una única variable. ¿Por qué repito eso y lo digo así medio con pausa y aburriéndolos? Porque eso responde a lo que dijo por ahí Neonix o algo así, como sea su nombre. Preguntó, si no lo veo ahora, pero preguntó, ¿se puede poner algún caso que sea, qué sé yo, número mayor que 3? O sea, ¿se puede poner este tipo de casos? Y no, la respuesta es no. No se puede poner ninguna expresión lógica dentro de los casos. Los casos son simplemente el estado o el valor que tiene que tener esta variable, ¿sí? Así que el valor que se espera es un valor o numérico o un carácter. Así que no se puede poner condiciones lógicas dentro de los case. Lo que uno puede hacer es poner una condición lógica dentro del switch y en los casos poner verdadero o falso, o sea 0 o 1. Pero no se puede condiciones lógicas en los case. Así que tengan cuidado con eso porque por ahí lo quieren hacer y pierden 7 horas haciendo eso y van a ver que no va a funcionar. Así que es importante eso. Siempre se evalúa el estado de una variable. En este caso la variable número, de una única variable. No es la estructura de decisión más útil, la más utilizada. De hecho no es tampoco la que más utilizo yo. Pero tiene un fin bastante importante. Y ahí sí no se le puede negar que es súper fundamental e interesante a la hora de la programación. Que es básicamente para realizar menú, ¿sí? Para realizar menúes. O sea, si uno tiene que realizar un menú de cualquier cosa, por lo general es así. Imagínense cuando uno llama a la atención al cliente de un determinado servicio. Ingrese 1 para reclamo, ingrese 2 para factura, ingrese 3 para lo que sea, ingrese 0 para salir. Y si vos tipeás numeral, te dice error, esta no es una opción válida. Entonces, esta estructura suele ser muy útil para la realización de algún tipo de menú, ¿sí? Que nosotros seguramente hagamos varios a lo largo del año, ¿okay? Entonces, cuando uno tenga que hacer un menú, sabe que seguramente tenga que realizar una estructura de decisión switch. Bien. Bueno, voy a comentar este switch y vamos a hacer uno más. Solo que vamos a realizar un switch en base a una variable de otro tipo. Voy a declarar una variable del tipo char que podría ser sexo. Así seguimos con lo de el ejercicio anterior de la clase pasada. Printf, comillas, ingresar su sexo, 2 puntos, comillas, bla bla. Vamos a el scanf, ¿sí? En el scanf ponemos la máscara, es decir, porcentaje C, porque voy a leer un char, coma, ampersand, sexo, punto y coma. Y recordemos que cuando uno realiza la lectura de una variable del tipo char, tenía que utilizar la limpieza del buffer, ¿sí? Con el fflush stdin. Efectivamente estoy grabando, siempre grabo, tranquilos. Entonces, cuando uno realizaba la lectura de una variable del tipo char, no se tenía que olvidar de liberar el buffer asociado al teclado. Bien, bueno, el número no me va a interesar más, así que ahora lo voy a cambiar por edad. Así nos queda un ejercicio un poquito más ligado a la realidad. Entonces, el ejercicio ahora lo que va a hacer es me va a pedir la edad y el sexo. Y en base a eso vamos a tomar una decisión, ¿sí? ¿Qué decisión vamos a tomar? Bueno, vamos a mostrar femenino o masculino, ¿ok? Y lo vamos a mostrar tanto para la F como para la M, femenino masculino, pero en mayúsculas y en minúsculas, ¿sí? El ejercicio anterior de la clase pasada nos costaba un poquito discriminar entre la F mayúscula y la F minúscula con los if, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer con un switch case. Así que efectivamente abrimos un switch. Las decisiones las voy a tomar en base al estado de la variable sexo, es decir, según los valores que tenga la variable sexo, ahí voy a realizar distintas acciones. ¿Cuáles son los casos? Bueno, los casos son M o F en mayúscula y en minúscula. Y acá es lo fundamental, que dentro de los casos, cuando uno evalúa con un único carácter, tiene que ponerlo con una comilla simple, ¿sí? Es decir, caso F, con comilla simple. Entonces, si estoy en el caso F, printf, paréntesis, comillas, rengloncito, femenino. ¿Sí? Esto quiere decir que si
se tipió la F, es un femenino. Punto y coma. Break. Y lo mismo tendríamos que hacer para masculino y para femenino en mayúscula. Femenino en mayúscula, F mayúscula, también decimos que la acción es femenino, M minúscula y M mayúscula. Y si por algún motivo alguien tipea cualquier otra letra, ponemos default, error. Error, tipear, M o F. ¿Sí? Entonces vemos que claramente tenemos mayor facilidad de controlar el código fuente cuando trabajamos con este tipo de ejercicios como lo que estuvimos trabajando la clase pasada. ¿Sí? Vamos, ¿está ahí? Entonces, la estructura de decisión switch case vemos que es mucho más prolija y profesional que la estructura if, pero es mucho menos potente que la estructura if, ¿sí? Porque recordemos que dentro de un if uno puede poner condiciones mucho más potentes que simplemente el estado de una variable, ¿sí? O sea, dentro de un if yo puedo poner esto, ¿sí? Y esto puede tomar valor verdadero o falso, y estoy tomando una decisión en base a la combinación de, en este caso, una única variable, pero con muchos estados, ¿sí? Entonces, el if es mucho más manipulable, mucho más poderoso, pero para ejercicios simples, por lo general, es mucho más óptimo y entendible para el programador realizar un switch, ¿sí? Falta un masculino. Ah, sí, listo, gracias. Entonces, por lo general, cuando uno tiene que tomar una decisión en base al estado de una variable y la decisión es sencilla, ahí tenemos la estructura switch, que lo que nos permite es trabajar con decisiones múltiples, ¿sí? Antes, la clase pasada trabajamos con las bifurcaciones, con B larga, o sea, separado en dos, si ocurre algo o si no ocurre. Bueno, ahora lo estamos haciendo en bifurcaciones múltiples, ¿sí? Hay muchos caminos distintos en base al estado de una variable. Bien. Bueno, con eso profundizamos un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada de la unidad número 2, y esto era lo último que teníamos que realizar, ¿sí? Con esto que vimos ahora sí pueden terminar la guía número 2 de la unidad 2, obviamente. Los ejercicios que tienen son los mismos ejercicios que les dejé en la clase pasada, solo que ahora los pueden pensar también con el switch, ¿sí? Y pueden leer la guía y entenderla mejor. Esto lo habíamos dejado para que no se haga larga la clase pasada. Pero con esto que tenemos acá, terminamos la unidad número 2, ¿sí?